8:33, casi 34 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en Directo América de France 24. Vamos con los hechos más destacados de la jornada. Día clave en el primer juicio penal contra Donald Trump. Michael Cohen, su ex abogado, declara haber pagado a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio por orden del expresidente. Trump, sin embargo, continúa negando los hechos. Brasil mantiene la alerta en el estado Río Grande do Sul. Volvió a subir el agua del río Guaíba cuando 147 personas han muerto y 130 permanecen desaparecidas. Los científicos alertan de que la geografía del país lo hace especialmente vulnerable a la crisis climática. El ejército israelí mató a un empleado de Naciones Unidas en un ataque contra el automóvil en el que viajaba en Rafah. Antonio Guterres recordó que la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza ya ha causado la muerte de 190 trabajadores de la ONU. Empezamos esta sección de noticias en Estados Unidos porque este lunes fue un día clave en el primer juicio penal contra el expresidente Donald Trump. Y es que su ex abogado Michael Cohen admitió que efectivamente durante la campaña de 2016 y por orden del mismo Trump pagó a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar su encuentro sexual con el magnate que entonces, como ahora, era el candidato republicano a la presidencia. Con un testigo estrella comenzó la quinta semana del juicio contra Donald Trump. Se trata de Michael Cohen, el ex abogado personal del expresidente, quien fue llamado a declarar en Nueva York. Cohen, que trabajó con Trump durante casi una década, admitió haber hecho el pago a la actriz porno Stormy Daniels. Durante su declaración, el abogado habló sobre arreglos secretos que el candidato republicano tenía con un editor de National Enquirer para suprimir historias negativas durante su campaña. Adicionalmente, compartió una grabación de una llamada donde Trump se escucha preguntando, entonces, ¿cuánto tenemos que pagar por esto? Luego reconoció haber mentido por hacer feliz a su entonces jefe, al evitar que saliesen a la luz escándalos que calificó como catastróficos. Por su parte, el exmandatario evitó referirse a Cohen y atacó al actual presidente Joe Biden. Todo esto viene de Biden y de la Casa Blanca, que por cierto tienen sus principales personas aquí, porque él no puede juntar dos oraciones. El peor presidente en la historia de nuestro país no puede hablar, no puede bajar de un helicóptero o un escenario, y esta es la única forma en la que creen que puede ganar. Sin embargo, los partidarios del expresidente se han mantenido de su lado. En primer lugar, Michael Cohen es el testigo estrella de la Fiscalía. Este tipo es un delincuente convicto que admitió en su testimonio que grabó en secreto a su antiguo empleador, que supuestamente solo lo hizo una vez y que se suponía que esto ayudaría a Donald Trump. Con las elecciones cada vez más cerca pese al juicio, la popularidad de Trump no cae en las encuestas, que según el New York Times lo ubican con 2 puntos porcentuales de ventaja frente a Joe Biden. Pasamos a Brasil porque las autoridades mantienen la alerta en el estado de Río Grande do Sul porque los niveles del río Guaíba volvieron a subir y es que las inundaciones han causado ya la muerte de 147 personas mientras 130 continúan desaparecidas. Además, los científicos alertan que la crisis climática afecta especialmente al país, a Brasil, por su ubicación geográfica con periodos cada vez más frecuentes de sequías y también de lluvias extremas. Las lluvias siguen causando estragos en Río Grande do Sul y las autoridades dicen que la situación puede empeorar. El río Guaíba y otras fuentes hídricas han alcanzado niveles récord y según el reporte de la Defensa Civil, 9 de los 10 ríos monitoreados están por encima del umbral de inundación. Ayer ha llovido más que el promedio del mes en algunas zonas del estado y justo en las ciudades donde están los ríos que terminan abasteciendo el río Guaíba, que baña a la ciudad de Porto Alegre. 1/3 de la ciudad está bajo el agua. El 90% del territorio está golpeado por el agua. Hay más de 2 millones de personas afectadas. 620.000 de ellas han tenido que abandonar sus residencias y trasladarse a albergues improvisados o viviendas de familiares.
Mi casa se derrumbó. La casa de mi cuñado estaba inundada hasta la mitad del segundo piso. Como han dicho, esto continuará hasta el viernes, entonces será otra semana para que disminuya y poder limpiar todo, es decir, otra semana lejos de casa. La Defensa Civil ha informado que más de 76.000 personas y 10.800 animales han tenido que ser rescatados tras pasar días en el agua y sin acceso a comida. Estamos montando un hospital de campaña para todos esos animales que han llegado y necesitaban salir del agua y recibir primeros auxilios. Luego serán trasladados a albergues temporales. La crítica situación se presenta en medio de denuncias de falta de preparación de parte de las autoridades estatales, que habrían contado con estudios que alertaban sobre posibles desastres climáticos. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva aplazó su visita de Estado a Chile, prevista inicialmente para el viernes, para concentrarse en la respuesta. En otras noticias, hoy en Ciudad de México, manifestantes protestaron por la decisión que tomó un juez la semana pasada. La sentencia dio libertad provisional a 8 militares implicados en la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Nuestro corresponsal Mario Carbonell tiene la información. Este lunes, un grupo de estudiantes normalistas del estado de Guerrero, luego de realizar una protesta aquí en el Zócalo capitalino, integrantes de ese grupo arrojaron artefactos explosivos contra el edificio de Palacio Nacional. Elementos policíacos que se encontraban desplegados ante esta movilización resultaron heridos. 26 agentes de la Policía de la Ciudad de México tuvieron que ser trasladados a hospitales derivados de las lesiones que sufrieron al recibir el impacto de los petardos y los cohetones que arrojaron los inconformes. Esta protesta se da luego de que el pasado 9 de mayo un juez ordenara liberar a 8 militares que se encontraban encarcelados, acusados de estar involucrados en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Los elementos militares llevarán su proceso en libertad. Esta es la segunda protesta violenta en poco tiempo, luego de que en marzo pasado un grupo de inconformes destrozó una de las puertas de Palacio Nacional con una camioneta que estrellaron precisamente frente a esta entrada. Están por cumplirse ya 10 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, un tema que sin duda ha marcado la vida pública del país. Cambiamos de información, vamos a Argentina porque el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino llegaron a un preacuerdo para desbloquear cerca de 800 millones de dólares en la octava revisión del préstamo de 44.000 millones con el que, recordemos, se endeudó el expresidente Mauricio Macri y que fue refinanciado por el también expresidente Alberto Fernández. A pesar del aumento de la pobreza, la caída del consumo y la convulsión social desatada por el desmantelamiento del Estado impulsado por Javier Milei, el fondo asegura que las reformas han mejorado la estabilidad macroeconómica del país, estabilizando el peso y los mercados. Pasamos a noticias de la Franja de Gaza, donde el ejército israelí mató a otro miembro de Naciones Unidas, esta vez al atacar el automóvil en el que viajaba en Rafah. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que la ofensiva israelí contra el enclave palestino ya ha causado la muerte de 190 trabajadores de Naciones Unidas. Además, volvió a pedir un cese el fuego y la liberación de los rehenes. Recordemos además que la semana pasada terminaron sin acuerdo las negociaciones en Egipto. Entre otras cuestiones, Hamás pedía la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, un punto que Israel rechaza firmar. Tras más de 200 días de guerra y más de 35.000 muertos gazatíes, ha llegado la primera víctima mortal internacional para la ONU. Lo ha confirmado el portavoz del secretario general Antonio Guterres desde Nueva York. El secretario general ha recibido con profunda tristeza la noticia de la muerte de un miembro del personal del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas y de las heridas sufridas por otro miembro del personal al ser embestido el vehículo de las Naciones Unidas en el que viajaban hacia el Hospital Europeo de Rafah esta mañana. El secretario general condena los ataques contra el personal de la ONU y pide una investigación completa. El mismo portavoz también ha recalcado que 190 empleados de la ONU palestinos han muerto desde el comienzo del conflicto y para los civiles la situación se agudiza cada día. Sirenas conmemorativas en un lado y sollozos en el otro que indican sobre un nuevo ataque. Jabalia se ha convertido en el nuevo blanco.
Nuestro sufrimiento es continuo, estamos cansados de movernos de un sitio a otro y estos sitios no están cerca unos de otros, de una ciudad a otra, así que necesitamos transporte, estamos cansados. ¿Hasta cuándo seguiremos en esta situación? Desplazamientos, gente con familia. De norte a sur y de sur a norte, el éxodo se eterniza. Primero me desplazaron del norte, de Beit Hanun, nos desplazaron al campo de Jabalia, luego nos desplazaron a Rafah y por desgracia estamos viviendo un nuevo desplazamiento, pero esta vez es muy diferente porque estamos aquí y no sabemos cómo irnos. Nuestras posibilidades económicas no nos permiten conseguir transporte para irnos y no podemos quedarnos en este lugar porque es miserable. En Rafah pocas personas han decidido quedarse y las calles lucen desérticas. En otras noticias, Estados Unidos informó que parte de la nueva ayuda militar para Kiev ya se encuentra en Ucrania. Esto cuando Rusia aumenta la presión sobre las fuerzas ucranianas en el frente de Kharkiv. Casa a casa, los soldados ucranianos buscan residentes para continuar con el éxodo. En Vovchansk, en la región de Kharkiv, miles de personas han sido evacuadas ante el constante asedio ruso. La cantidad de bombardeos no ha cambiado. Vovchansk está siendo destruida por bombas de racimo, artillería y morteros. Hay enfrentamientos armados en las afueras de la ciudad. Hay tanques bombardeando la zona. Están destruyendo todo lo que pueden. Desde el viernes, pequeños grupos de asalto han atacado zonas cercanas a la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande del país, creando un nuevo frente de batalla y tomando varios pueblos. Estados Unidos informó que una parte de la ayuda militar aprobada ya se encuentra en Ucrania y buscarán realizar un nuevo envío próximamente para acortar los tiempos de entrega en terreno. Estamos comprometidos desde el más alto nivel de nuestro gobierno con el de Ucrania para poder asegurar que estamos haciendo lo humanamente posible, tanto nosotros como nuestros aliados, que también aumentan el envío de armamento para llevarlo a las líneas del frente. El presidente Volodymyr Zelensky calificó los combates en la zona de feroces, al tiempo que reconoció que la situación es extremadamente difícil, porque según él, Rusia está creando caos al generar pánico, magnificando el tamaño de su operación. Y el Parlamento de Georgia está a punto de aprobar un proyecto de ley sobre agentes extranjeros. La decisión final la tomarán este martes, mientras en las calles se fortalecieron las manifestaciones en contra de este proyecto de ley que obligaría a las organizaciones que reciban del extranjero más del 20% de su presupuesto a que se declaren como agentes de otro país. El Comité de Justicia del Parlamento de Georgia ha aprobado en tercera lectura el proyecto de ley sobre agentes extranjeros. Una nueva etapa que abre el camino a la votación final del texto en plenaria del Parlamento esta semana. La ley obligaría a la prensa y a las ONGs a registrarse si reciben más del 20% de su financiación del extranjero. Por eso quienes se manifiestan en contra la califican como la ley rusa, ya que Moscú utiliza una legislación similar para reprimir a los medios independientes, ONGs y activistas críticos del Kremlin. Tras la aprobación del lunes, la oposición criticó al partido en el poder, Sueño Georgiano. El gobierno ha entrado en un terreno ilegítimo. El gobierno ha ido en contra de la Constitución y en los próximos días, si los representantes de Rusia en el Parlamento georgiano llevan este proceso hasta el final, quedarán internacionalmente deslegitimados. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó de muy preocupante la decisión del Parlamento y advirtió de que su aprobación final podría afectar a la adhesión de Georgia a la Unión Europea. En las últimas semanas, miles de georgianos han protestado contra el proyecto de ley. Afirman que quieren acercarse a Europa y no a Rusia. Todos los que estamos aquí luchamos por el futuro de Georgia. Estamos defendiendo nuestro país. La presidenta de Georgia criticó la ley y prometió vetarla, pero el partido Sueño Georgiano, con el que la presidenta está cada vez más enfrentado, tiene mayoría suficiente para anular el veto. Llegamos así al final del programa de esta noche de Directo América, pero les invitamos a seguir con toda nuestra programación. A continuación, África 7 días con Andrés Mesa Muñoz.